Un examen de los pecados ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos capítulo 19, versículo 12. El deseo de una persona santa es ser limpiada, no solo de los pecados públicos, sino también de los pecados privados y ocultos. Pablo dijo: «Miserable de mí, ¿quién me librará?». Romanos capítulo 7, versículo 24. Oh bendito apóstol, ¿qué es lo que te aprisiona? ¿Qué es lo que te perturba? Tu vida, dices, era irreprensible antes de tu conversión y después de tu conversión. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Has procurado tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24, versículo 16. Sin embargo, clamas: «Oh, miserable de mí». Sin embargo, te quejas. ¿Quién me librará? En verdad, hermanos, no era un pecado público, sino uno dentro de casa. No era el pecado externo, sino el pecado interno. No era el pecado de Pablo contra otro hombre, sino el pecado de Pablo contra Pablo. Era esa la ley de sus miembros, peleando secretamente dentro de él contra la ley de su mente. Romanos capítulo 7, versículo 23. Esto hizo que aquel hombre santo clamara tanto, que se quejara tanto. Así como Rebeca estaba fastidiada de su vida, como leemos, no por inquietudes ajenas, sino por problemas domésticos. Las hijas de Het, dentro de la casa, le fastidiaban la vida. Génesis capítulo 27, versículo 46. Así, el nacimiento privado y secreto de la corrupción dentro de Pablo era la causa de su problema. Ese era el motivo de sus exclamaciones y deseos. ¿Quién me librará? Recuerdo que el mismo Pablo aconsejó a los efesios que se despojaran de su pasada manera de vivir para que pudieran revestirse del espíritu de una mente renovada, dando a entender que hay pecados que acechan en el interior, así como pecados que rondan el exterior. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. No solo debemos despojarnos de los pecados que se manifiestan abiertamente en la conducta, sino que también debemos trabajar para ser limpiados de los pecados que permanecen secretos y ocultos en el espíritu y en la disposición interior. ¿En qué sentido son llamados pecados ocultos? Para entender esto, debe saberse que el pecado tiene una doble referencia. Puede referirse a Dios, y de esta manera, ningún pecado o forma de pecar es realmente oculto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Es cierto que los hombres malvados, en una locura atea, se imaginan a sí mismos y a sus caminos pecaminosos, ocultándose de Dios. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Isaías capítulo 29, versículo 15. Sin embargo, no hay nube, ni cortina, ni momento de oscuridad o secreto entre los ojos de Dios y los caminos del hombre. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Él habla principalmente de los caminos del adúltero que, usualmente, se traman en el más astuto secreto. Sin embargo, Dios ve todos esos caminos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. El pecado también puede referirse al hombre. Y así, en efecto, el pecado se divide en, primero, manifiesto y, segundo, oculto. Ahora bien, a este respecto, el pecado puede denominarse oculto de diversas maneras. En primer lugar, con respecto a la persona que peca, cuando su propio pecado formalmente considerado le es oculto a sí mismo, hace una cosa que es realmente pecaminosa, pero para él no lo es aprehensivamente.
Vemos esto en los ultrajes que Pablo profirió contra la iglesia en los tiempos de su ignorancia, y que él no sabía que eran actos de pecado, sino que pensaba que eran acciones de un celo justificado. En este sentido, todas las ofensas que pueden atribuirse al menos a la ignorancia invencible pueden llamarse pecados ocultos. En segundo lugar, con respecto a la manera de pecar, así los pecados pueden ser llamados ocultos, 1, cuando están coloreados y disfrazados aunque vuelan al exterior, es decir, que son sacados al público. Sin embargo, no bajo ese nombre de pecado, sino revestidos con algunas apariencias de virtudes. 2. Cuando se mantienen alejados del escenario del mundo, son como el fuego en la chimenea, aunque no lo veas, sin embargo arde. Muchas personas, como las del libro de Ezequiel, cometen abominaciones en secreto, mientras la mirada pública no está sobre ellas. Él es pecador y actúa con la mayor vileza. Toda la diferencia entre otro pecador y él es esta. Él es un pecador, pero el otro admite que es un pecador. Lo mismo sucede con un libro abierto y un libro cerrado. El que está cerrado tiene las mismas páginas y palabras, pero las páginas del que está abierto se pueden ver y leer. 3. Cuando se ocultan no solo de la mirada pública, sino también de cualquier mirada de un mortal. La mirada carnal de quien comete los pecados no los ve con el ojo de la conciencia, pero no con el ojo del sentido natural. Incluso aquellas personas con las que se relaciona y que elogian altamente la naturaleza de sus caminos, no pueden ver las razones secretas y las acciones del pecado en su mente y corazón. Hermanos, no todas las acciones del pecado son externas, no son visibles. Pero hay algunas que sí, las más peligrosas que actúan dentro del alma, donde la corrupción yace como una fuente y una raíz. El corazón del hombre es un esquema de maldad. Un hombre dice en su corazón lo que no se atreve a decir con su lengua y su pensamiento hará lo que sus manos no se atreven a ejecutar. Pues bien, el pecado puede llamarse oculto cuando es pecado y actúa como pecado, incluso allí en el corazón, donde nadie más que Dios y la conciencia pueden ver. Creo que el pecado es como una vela en un farol, donde el resplandor primero está dentro y luego estalla a la vista por los cristales, o como los forúnculos y humores ulcerosos, que son como las costras y materias del escorbuto. Primero están dentro de la piel y después estallan a la vista en el exterior. Lo mismo ocurre con el pecado. Es un tumor maligno y una lepra irritante, expandiéndose en varios actos y operaciones secretas dentro de la mente. Luego sale al exterior y se atreve a aventurar su práctica a los ojos del mundo. Aunque ese pecado nunca vea la luz, sigue siendo como un niño que está vivo, pero oculto en el vientre. Sin embargo, como ese niño es un hombre, un verdadero hombre allí encerrado en ese marco oculto de la naturaleza, así el pecado es verdaderamente pecado, aunque nunca salga más allá del vientre que lo concibió y le dio vida. Pero, ¿cuáles eran esos pecados ocultos de los que David deseaba ser limpiado? No, eso no es un secreto. Él no presenta ninguno porque su deseo es ser librado de cada uno. Pero, ¿por qué nosotros deberíamos desear ser limpiados de los pecados ocultos, ya sea de acciones secretas o de motivos secretos? Te daré varias razones para ello. Primero, porque los pecados ocultos se convertirán en pecados públicos si no son purificados. Es con el alma como es con el cuerpo, donde las enfermedades primero se engendran y luego se manifiestan. Y si no las extirpas en su raíz, pronto verás brotar su fruto. Es como el fuego que se enciende primero en el exterior de la casa, y allí, si no lo sofocas, se abrirá camino para llegar al exterior. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 15. Amados, recuerden esto. Aunque el primer terreno del pecado está dentro del corazón, la propensión del pecado es salir al público. El niño en el vientre no presenta agonías más fuertes para salir de su alojamiento privado
que el pecado secretamente forjado para volar a la acción abierta y manifiesta. Amnón estaba enfermo con las concepciones pecaminosas de la lujuria incestuosa. ¿Y qué alboroto hubo allí hasta cuando cometió esa villanía? Si un hombre se pone a contemplar y meditar placenteramente en cualquier pecado, esa misma acción interior de su pecado lo lanza a las aventuras exteriores o lo invita a ellas. Esto es lo mínimo que hace. Extrañamente, esto madura su inclinación natural. Además de eso, lo prepara para una tentación que se adapte a su manera. Satanás no necesitará tentar mucho a quien ya se ha tentado a sí mismo. Para el que obra el pecado en su corazón, cualquier débil oportunidad lo atraerá a su vida. 30 piezas de plata prevalecerán en Judas codicioso, quien ya tenía el oro como amo en su corazón. 2. Los pecados ocultos son los que más nos engañan, por tanto, límpialos. Hay engaño en todos los pecados. El alma es engañada por el pecado siempre que peca, pero los pecados ocultos son los que más nos engañan. Son los que más fácil prevalecen entre nosotros. Primero, porque no tenemos ese estricto y espiritual juicio de los pecados internos como los tenemos de los pecados externos. Muchas veces lo concebimos como pecados que no existen o como pecados livianos y veniales. Empuñar una espada y atravesar el corazón de un hombre, este sí es un terrible asesinato. Empuñar una palabra falsa y atravesar su buen nombre calumniosamente, creemos igual que esto puede ser malo, pero matar a un hombre con pensamientos maliciosos, con complots y deseos vengativos, no. Esto difícilmente se considera como un asunto que merezca culpa. Amados, la naturaleza del pecado está a apoderarse del alma fácilmente, sin conmoción ni debate, y ningún pecado se apodera tan fácilmente como aquellos que apenas imaginamos que son pecados. Ahora bien, somos propensos a pensar que los pecados ocultos sean escasamente pecados. En segundo lugar, porque la mayoría de los pecadores evitan pecar en los aspectos externos. No cometen ni viven visiblemente en tales pecados porque no les gusta la vergüenza y temen el castigo. Pero, ¿cuáles son esos pecados ocultos que ninguna ley del hombre puede alcanzar, ningún ojo del hombre puede escudriñar? El pecado oculto, siendo invisible. Por lo tanto, escapa a todos los controles externos por la vista, el habla y el juicio de los hombres. Tiene que atender principalmente a lo que dice la conciencia, que tal vez sea ignorante o esté adormecida. Y si habla, no se la tiene en cuenta. Ahora, nota. De todos los pecados, mira más los que más fácilmente te engañan. Estos son los que más comete el hombre, los que más le afectan y en los que más tiempo permanece, puesto que, por tanto, los pecados ocultos se presentan de esta manera. ¿No es necesario trabajar para ser limpiados de ellos? 3. La fuerza del pecado está en el interior, por lo tanto esfuérzate por ser limpiado de los pecados ocultos. Si un hombre tiene fiebre, de tal manera que su lengua arde en su boca y su carne se está cocinando con calor ardiente, sin embargo la fuerza de esa fiebre no está en su espíritu ni en su interior. Ellos son incendiados por algún desorden enfermizo. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque las acciones externas son bastante malas, las fortalezas están dentro del alma. 4. El principal objeto de la mirada de Dios es la estructura interior y secreta del alma. Trabajad, pues, para ser limpiados de los pecados ocultos. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo, capítulo 66, versículo 18. Y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Salmo, capítulo 51, versículo 6. Por eso, se dice a menudo en la Escritura que Él escudriña la mente y el corazón, lo cual da a entender su observación especial de la estructura secreta. Es cierto que Dios acusa a los pecados manifiestos. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno sea profano.
y asimismo emite acusación particular contra los pecados ocultos. ¿Por qué? Porque no puede soportar a ninguno que sea hipócrita. El hombre es para Dios lo que es en su interior. Si obras maldad en tu corazón, Dios te destruirá. Blanqueen su exterior con toda clase de expresiones piadosas. Si aún así pueden establecer una forma de pecar en su interior, no son más que hipócritas. El Señor los ve falsos y podridos, y Él mismo los desechará. Hay muchas personas que se revuelcan en pecados ocultos. El apóstol se quejó de ellos en su tiempo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versículo 12, habla de los que vivían en fornicación e inmundicias secretas. Hermanos, ¿cuántos hay que se envuelven ellos mismos en los pensamientos secretos de la maldad aborrecible y aún en las acciones secretas de la misma, como si no hubiera Dios para mirarlos, ni conciencia para vigilarlos, ni día del juicio ante el cual comparecer? ¡Oh, cuán infinitamente odiosos deben ser a los ojos de ese Dios santo quienes se atreven a adorarlo en público y sin embargo, en privado, se atreven a provocarlo en su cara de tal manera! Eres como una ramera que finge maravillosos afectos a su marido externamente y sin embargo, en casa, viola el pacto de su Dios ante los ojos de su marido. Él te ve y tu conciencia lo sabe muy bien. Hay al menos 3 horribles pecados que cometes a la vez. Primero, ese mismo pecado que tanto quieres encubrir. Tal vez sea un pecado del más profundo tinte. Sí, fíjate en esto. Los pecados más detestables suelen ser los que se cometen en secreto, como los adulterios de Sodoma y esas terribles clases de contaminaciones, asesinatos y traiciones. Segundo, la hipocresía, la cual es una pantalla para tu pecado, una cubierta santa para un corazón y una vida práctica impíos. Esto hace al pecador mucho más vil a los ojos de Dios por cuanto no solo peca contra Dios, sino que arrebata, por así decirlo, algo de Dios para cubrir y paliar su rebelión contra Él. Un tercero es el ateísmo. Si no hay un ateísmo formal, si hay un ateísmo virtual, es como si Dios no fuera Dios en secreto, sino solo en público, como si Él pudiera ver solo en la luz y no en la oscuridad, como si su ojo fuera solamente como el ojo de un hombre, mientras que Él es un ojo universal y es una luz sin ninguna oscuridad. Las ocasiones externas pueden inclinarnos a pecados ocultos. Amados, hay una trampa contra nosotros en casi toda la sociedad. Tenemos naturalezas tan viles que así como una chispa de fuego enciende fácilmente una caja de fósforos, solo una palabra dicha muchas veces enciende un mundo de pasión, de malicia, de vergüenza dentro de nosotros. Si el extravío de una mirada engendra en nosotros secreto desdén y descontento, si el desvío de una mirada puede inflamar el corazón con un exceso de lujuria, no necesitamos entonces, juntando todas estas cosas, escudriñar nuestro interior para ver qué cuidado tenemos acerca y en contra de los pecados ocultos.